A veces, la vida familiar es tan ruidosa que el silencio de mis propios deseos queda enterrado bajo el sonido de risas, platos y brindis vacíos. Aquella noche de aniversario, el restaurante frente al mar se llenaba de ecos del pasado. La luz dorada de las lámparas imitaba los veranos de mi juventud, pero en la mirada de mi esposo solo quedaba el reflejo opaco de la costumbre. Hablaba animadamente con los amigos, bromeaba sobre los precios del menú, vigilaba que nadie olvidara sus chaquetas. Me miraba, sí, pero como si revisara la lista de la compra, me puse los pendientes de perlas que tanto le gustaban cuando éramos jóvenes. Ni una palabra, ni una mirada detenida. Sentí la caricia de la seda de mi blusa, el roce del encaje fresco sobre mi piel, pequeños rituales que ahora solo existían para mí, señales secretas de una feminidad que parecía invisible. Para todos menos para mí. Sin embargo, esa noche sentí otra cosa. Noté que alguien sí se fijaba, él, el esposo de mi hija, sentado al otro lado de la mesa. No fue un gesto descarado ni irrespetuoso, fue solo un destello en sus ojos, un reconocimiento silencioso, casi accidental, de que aún era mujer. Durante la cena, me descubrí observando sus gestos. Sus manos, siempre firmes, tenían esa energía contenida que recordaba a los hombres que realmente desean algo y esperan el momento justo para tomarlo. Su voz era grave y tranquila, llena de pausas que invitaban a escuchar. No hablábamos mucho, pero los silencios entre nosotros parecían más densos, como si ocultaran algo que ninguno se atrevía a nombrar. Salimos a la terraza cuando el bullicio del salón se volvió insoportable. El aire salado y la brisa fresca parecían limpiar el polvo de los años. Nos quedamos solos unos minutos. Él comenzó a contarme una anécdota de su juventud, una historia que no tenía nada de extraordinaria, pero en la que de pronto se volvió vulnerable, hablando de miedos, de la sensación de envejecer, de la soledad. Fue como si alguien hubiera girado una llave oxidada dentro de mí, sentí empatía, deseo, y también una tristeza punzante. Nadie había compartido conmigo una confidencia así en mucho tiempo. Cuando regresé al interior, mi esposo ya servía café, preguntando si todos tenían azúcar suficiente. Sus palabras sonaban automáticas, como si cada frase hubiera sido repetida durante décadas. Me senté a su lado, pero no podía dejar de pensar en la breve conversación con el esposo de mi hija. Me pregunté, por primera vez en años, ¿cómo sería si alguien volviera a mirar mi piel como un paisaje por descubrir, no como un territorio conocido y olvidado? En el camino de vuelta a casa, me quedé mirando mi reflejo en la ventana del coche, con el mar oscuro detrás. Vi arrugas nuevas en la comisura de mis labios, pero también noté la fuerza que alguna vez tuve y que creía perdida. Esa noche no dormí. La imagen de sus ojos, el sonido de su voz contando secretos, el leve temblor en sus manos, todo volvió. Una y otra vez, como la marea, a la mañana siguiente, busqué una excusa sencilla: el jardín necesitaba cuidados. Decidí llamarle y pedirle ayuda con las rosas, como si eso fuera lo más natural del mundo. No era natural, por supuesto. Era el principio de algo que no tenía nombre, algo que no era ni pasión ni amor, pero sí una urgencia que no recordaba haber sentido en años. Mientras buscaba entre mis vestidos algo cómodo pero bonito, sentí como el corazón se aceleraba. De nuevo. La seda, el encaje, el perfume, ese pequeño ritual, ahora, tenía un destinatario real. No sabía exactamente qué esperaba. Pero la espera en sí misma era una forma de vida. El jardín nos aguardaba y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva y temblorosa ante lo desconocido. El jardín era mi refugio secreto y mi escenario de soledad. Siempre sentí que las plantas me entendían mejor que muchas personas, los rosales viejos parecían saber de mis dudas, los setos guardaban la confidencialidad de mis pasos. Esa mañana, antes de que él llegara, recorrí el césped descalza, dejando que el frío de la hierba subiera por mis piernas como un recordatorio de mi edad, de mi cuerpo aún sensible, de la necesidad de sentir. Había escogido con cuidado una blusa blanca, liviana, y debajo, ese sujetador de encaje azul que nadie había visto, más que yo misma, desde hacía años. El perfume era casi imperceptible, solo un leve aroma a jazmín, pero me sentí diferente al aplicarlo. Era la promesa de algo solo mío, un pequeño secreto debajo de la ropa. Cuando llegó, el sonido de su coche rompió la paz del jardín. Lo vi acercarse cargando unas herramientas, con ese andar seguro pero relajado que tanto envidiaba de los hombres más jóvenes. No hablamos mucho al principio, solo palabras prácticas. ¿Dónde está el abono? En el cobertizo, junto a la regadera. Su voz era grave,
cálida, el eco perfecto para ese espacio cerrado por la vegetación y las sombras. Sentí su mirada en mi espalda cuando me agaché a recoger unos guantes, y la piel de mis brazos se erizó, no de frío, sino de una expectativa que no me atrevía a definir. Pasamos una hora entre ramas y espinas, él cortando las flores marchitas, yo recogiendo pétalos caídos. A veces nuestras manos se rozaban por accidente, a veces nuestras respiraciones se mezclaban cuando coincidíamos en el mismo rosal. Todo parecía coreografiado, como si el propio jardín nos empujara, milímetro a milímetro, a acercarnos. Noté que él sudaba, que la camisa se pegaba a su torso, que sus dedos estaban cubiertos de pequeños arañazos. Me sorprendí queriendo curarlos, como si así pudiera justificar un contacto más íntimo. Déjame ver eso, dije, y tomé su mano con naturalidad, buscando un pequeño corte en la palma. Su piel era más dura que la mía, pero cálida. Lo limpié con un pañuelo, y por un instante, dejé que mi pulgar acariciara la herida más de lo necesario. Él me miró, no como se mira a una madre o a una suegra, sino como a una mujer. Sentí un temblor interno, una chispa eléctrica en la boca del estómago. Nos sentamos a descansar en el banco bajo el limonero. El sol atravesaba las hojas, dibujando manchas de luz sobre nuestras rodillas. Me acomodé la falda, consciente de su atención, y jugué con los flecos de mi blusa para disimular el temblor de mis manos. Él se quitó los guantes y se frotó los ojos. Por un momento, el silencio se volvió tan denso que parecía imposible llenarlo con palabras. «Tienes una fuerza especial, ¿lo sabes?», dijo de pronto. «¿Fuerza? Sí, para hacer florecer cosas que otros dejarían secarse», no respondí. Me dolió que mi esposo nunca hubiera dicho algo así, nunca hubiera notado ese pequeño talento mío. Miré hacia el seto, fingiendo buscar algo, y él se acercó más. El aire era denso y quieto. Sentí su mano sobre la mía, primero solo los dedos, después toda la palma. Me miró a los ojos, buscando permiso o tal vez coraje. No apart la mirada. Noté que su respiración se aceleraba, que los músculos de su mandíbula se tensaban. Y entonces ocurrió, él se inclinó, yo no me moví, sus labios rozaron los míos apenas un instante, pero la sensación fue tan intensa que tuve que cerrar los ojos. No fue un beso romántico, ni siquiera un beso de amantes, fue un cruce de caminos, un salto al vacío que nos sorprendió a ambos. Me alejé primero, apretando los puños. Él sonrió nervioso, bajando la vista, como si dudara de lo ocurrido. No hablamos de ello. Me levanté y volví a las flores, fingiendo que todo seguía igual, pero sentía la boca húmeda, la piel ardiendo, el cuerpo alerta. Cada movimiento de él detrás de mí era una descarga nueva, cada sombra en el jardín parecía moverse al ritmo de nuestros latidos. Durante el resto de la mañana, el trabajo fue una excusa para evitarnos, pero también para buscarnos. Él traía cubos de agua, yo cortaba ramas cerca de donde estaba él. Antes de irse, dejó las herramientas alineadas en el cobertizo y se detuvo en la puerta. Nos miramos largamente, sin palabras. Un viento frío agitó las hojas, y por un instante pensé en detenerle, en pedirle que no se fuera, pero la realidad se impuso. ¿Vendrás la próxima semana a ver si las rosas sobreviven?, pregunté, forzando una sonrisa. Si tú quieres, su respuesta quedó suspendida entre nosotros como una promesa imposible de deshacer. Cuando se marchó, entré en la casa con el corazón desbocado. Me miré en el espejo del recibidor. La blusa estaba arrugada, el cabello enredado, los labios hinchados. Me toqué la boca con la punta de los dedos, como si pudiera guardar el calor de aquel roce secreto. Por la tarde, mi esposo volvió del trabajo. Me preguntó si había limpiado el jardín, si quedaba mucho por hacer. Contesté que sí, que quedaba mucho, pero no solo flores ni hojas secas. Quedaba un campo entero de dudas, de miedo, de deseo. Esa noche, antes de dormir, abracé a mi marido. Su piel me pareció lejana, su respiración regular y sin sobresaltos. No sentí rechazo, pero tampoco sentí el vértigo del jardín, ni el temblor del primer beso. Esa diferencia, mínima pero profunda, me acompañó durante días. Cada vez que veía las rosas desde la ventana, recordaba el calor de sus manos. La forma en que mi cuerpo se había convertido, de pronto, en un territorio desconocido. Empecé a buscar excusas para salir al jardín, para oler el perfume del jazmín, para comprobar si alguna flor había sobrevivido al temblor de aquella mañana, y así, sin quererlo, la espera se instaló en mi vida, la espera de un nuevo roce,
De una nueva palabra, de una razón para sentir que, a pesar de los años y las costumbres, todavía era posible florecer. No existe nada más inquietante que la anticipación. Los días siguientes al beso en el jardín se deslizaron como si estuvieran hechos de un material distinto al tiempo habitual, una mezcla espesa de inquietud y deseo, interrumpida solo por el ruido cotidiano que nunca lograba tapar el murmullo de lo prohibido. La rutina en casa continuaba sin fisuras visibles, pero yo me sentía una extraña entre mis propios muebles, tocando con manos inciertas los objetos de siempre, preguntándome si el temblor de la espera se transparentaba en mi rostro. Me volví más minuciosa con mi aspecto, incluso para gestos simples. Escogía la ropa con un cuidado silencioso, combinando prendas que me hacían sentir sutilmente expuesta, blusas de lino, pantalones claros, algún perfume fresco. No era coquetería. Veana. Era la confirmación, ante el espejo, de que seguía siendo dueña de mi cuerpo, aunque solo fuera para recordar que aún podía ser deseada. Nadie en casa lo notó. Mi esposo me preguntó una tarde si iba a salir, sorprendido por el color en mis mejillas. Respondí que solo iba a comprar pan. Me limité a sonreír, las excusas se volvieron mi segunda piel. Inventé motivos para pasar por el supermercado, para visitar a mi hija, para salir a caminar por el barrio justo cuando sabía que él estaría cerca. Una de esas tardes, el destino, o mi cobardía disfrazada de casualidad, quiso que nos cruzáramos en el mercado del centro. Yo estaba junto al puesto de frutas, fingiendo decidir entre manzanas y peras, cuando oí su voz a mis espaldas. ¿Prefieres las verdes o las rojas? Hoy me siento más de rojas, contesté, girándome apenas para mirarle. No era un saludo inocente, y ambos lo sabíamos. Sentí el peso de su mirada, ese reconocimiento tácito que compartíamos desde el jardín. Él sonrió, alargando la mano para alcanzar una naranja. La escena era banal, pero cada gesto estaba cargado de intenciones. Una clienta conocida de mi hija se acercó, nos saludó con familiaridad. Nos obligó a mantener la compostura, a sostener una conversación absurda sobre recetas y precios mientras los dos fingíamos no existir el uno para el otro. Cuando se fue, quedamos otra vez solos entre los murmullos del mercado. ¿Tienes prisa?, me preguntó en voz baja, casi ronca. Negué con la cabeza. Él sugirió, con esa naturalidad que solo tiene lo prohibido, que probáramos el café de una nueva cafetería cercana. Entramos al local y nos sentamos cerca de la ventana. No hablamos del jardín ni del beso, pero tampoco de nada importante. Conversamos de películas, del trabajo, de la humedad de la ciudad, de las alergias del nieto, de la rutina que parecía flotar sobre nuestras cabezas como una nube persistente. Pero cada pausa era una grieta donde se colaba algo más, una especie de corriente subterránea que nos conectaba. Entre sorbo y sorbo, él dejó caer una frase que solo yo podía descifrar: hay silencios que valen más que 1000 palabras, ¿no crees? Asentí. Mi corazón latía tan fuerte que temí que los demás pudieran escucharlo. La taza temblaba apenas entre mis dedos. Miré la forma en que sus manos jugaban con la servilleta, los nudillos tensos, las uñas cortas. Me pregunté si recordaba. Igual que yo, el tacto de mi boca, el perfume del jazmín en mi cuello, la herida pequeña que le curé. Nos despedimos en la puerta con un apretón de manos deliberadamente neutro, pero antes de soltarme, él se inclinó y me susurró una frase que solía decirme mi esposo cuando éramos jóvenes. Fue como una descarga. Me reí con sinceridad, una carcajada que atrajo la atención de una pareja sentada cerca. Hacía mucho que no reía así, con ese abandono y esa complicidad secreta. De regreso a casa, la ciudad me pareció más viva, más hostil y a la vez más íntima. El bullicio, los coches, los árboles, todo era testigo de un cambio invisible que ya no podía negar. No dormí esa noche. Repasé cada segundo de la tarde, la ropa que llevaba, la forma en que nuestras miradas se buscaban incluso cuando intentábamos hablar de otras cosas. No sentí culpa, pero sí una ansiedad que iba creciendo a cada minuto. A la mañana siguiente, decidí cortar por lo sano y dejar de buscarle, pero era una promesa vacía. Mi propia hija me llamó, casualmente, para preguntarme si podía ayudarla con los niños el fin de semana. Era inevitable que volviera a verle, inevitable que la historia siguiera su curso. Guardé mi mejor vestido en la parte delantera del armario, revisé el perfume de jazmín, y supe, antes de admitirlo siquiera, que lo que más deseaba era esa incertidumbre, el no saber qué haría, ni cómo me sentiría, ni qué excusa encontraría. La próxima vez para quedarme a solas con él, la espera se volvió mi aliada y mi enemiga.
Todo en casa me parecía más lento, más estático. Mi esposo organizaba sus papeles en el despacho, la televisión sonaba siempre a un volumen igual. Los días se repetían. Pero yo vivía para esos pequeños destellos de cambio, una cita improvisada, un roce de dedos, una risa compartida. Me convertí en la guardiana de una esperanza, en la espectadora de mi propio deseo. Ese domingo, durante el almuerzo familiar, nuestras miradas se cruzaron por encima de los platos, las charlas vacías, el bullicio de los nietos. Nadie sospechaba nada, pero yo sentí que el mundo entero podría haberse caído y no habría dejado de mirarle. Por la tarde, mi hija se ofreció a llevarme a casa, pero yo inventé una excusa para quedarme un rato más. Cuando todos se marcharon, él se acercó a ayudarme con los últimos platos. ¿Quieres que me quede un poco más?, preguntó, sin mirarme. No deberías, pero sí, nos reímos en voz baja, compartiendo el absurdo de nuestra propia situación. No pasó nada ese día. No fue necesario. El aire estaba cargado de lo no dicho, de las palabras que se enredaban en las cortinas, de las promesas que nadie hacía pero que los cuerpos firmaban en cada gesto. El jardín, afuera, brillaba bajo el sol de la tarde, testigo mudo de todo lo que aún quedaba por suceder. Esa noche, antes de dormir, recorrí el jardín en silencio. Las rosas estaban abiertas y vulnerables. Sentí que yo también lo estaba. Por primera vez en muchos años, no tuve miedo de lo que pudiera venir. Había cruzado una frontera, y aunque el camino era incierto, la sensación de estar viva, dolorosa, palpitante, a veces dulce, valía cada segundo de ese vértigo silencioso que me habitaba. La llegada del viernes trajo consigo un calor pegajoso y un aire denso, como si el verano quisiera quedarse aferrado a las paredes de la ciudad y a mis pensamientos. Aquella tarde, mi hija se marchó con los niños para pasar el fin de semana fuera, y yo, amparada en la excusa de ayudar a reorganizar la despensa y preparar algo especial para su regreso, acepté la invitación de mi yerno para quedarme un rato en su casa. El apartamento, que solía parecerme frío y excesivamente ordenado, esa vez se sentía distinto. Había algo de complicidad en la forma en que la luz de la ventana caía sobre el mármol de la cocina, en la manera en que el silencio parecía protegernos del resto del mundo. Me fijé en los detalles con una atención casi dolorosa. Observé cómo él limpiaba los estantes, cómo apartaba un mechón de cabello de su frente, cómo sus manos, fuertes pero torpes con las cosas pequeñas, daban la sensación de que cualquier objeto que tocaba adquiría una vida nueva, aunque solo fuera por el instante en que pasaba por sus dedos. Yo preparaba café con movimientos automáticos, concentrada en el sonido del agua hirviendo y en la forma en que el vapor empañaba la ventana. Cada gesto era una danza lenta, tensa, en la que ambos sabíamos que había mucho más en juego que el simple orden o la hospitalidad. Nos sentamos uno frente al otro, con 2 tazas humeantes entre nosotros. No deberías haberte molestado en venir, murmuró él, quería ayudarte. Y no terminé la frase, pero el significado quedó flotando entre los dos, imposible de borrar. La conversación giró en torno a la familia, los niños, los planes para el verano. Pero cada palabra era apenas una excusa. La verdadera conversación ocurría en el cruce de miradas, en las pausas prolongadas, en los silencios que se hacían más largos que de costumbre. Sabía que la frontera entre lo correcto y lo prohibido era cada vez más fina, y aún así no sentí ganas de detenerme. Él se levantó para guardar unos platos y al pasar detrás de mí, sus dedos rozaron mi hombro con tanta suavidad que por un momento me quedé sin respiración. No fue un accidente. Había en ese gesto una decisión, una invitación muda. Lo miré de reojo, intentando fingir concentración en el mantel, pero mi piel ardía bajo la tela ligera de la blusa. Durante unos segundos, la habitación pareció detenerse. Sentí el pulso acelerado en mis muñecas y el corazón golpeando en el pecho con una fuerza desconocida. Cuando me volví para decirle algo trivial, algún comentario sobre el café o el polvo en los estantes, él estaba más cerca de lo que esperaba. Nuestros rostros separados apenas por un par de respiraciones. El olor de su piel, una mezcla de jabón y sudor, me resultó de repente familiar y peligroso. No podemos seguir fingiendo que no pasa nada, ¿verdad? Su voz fue apenas un susurro, pero temblaba, como temblaba mi cuerpo entero. No, ya no, respondí, sintiendo que no tenía sentido esconderme más. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier frase. Bajé la mirada, dejé que mis dedos se entretuvieran con la taza caliente. Cuando me animé a levantar los ojos, vi en los suyos la misma mezcla de miedo y deseo, de necesidad y culpa. El tiempo pareció ceder, estirarse, hasta que la urgencia
Se volvió insoportable, me puse de pie. El movimiento fue automático, impulsivo, como si alguien más me dirigiera desde lejos. Caminé hacia la ventana y fingí interesarme por la vista de la calle, pero en realidad buscaba huir del vértigo de esa cercanía. Sentí que él se acercaba, que su respiración rozaba mi nuca. No me apart. No quise apartarme, no entiendo. Como llegamos hasta aquí, musité, quizás siempre estuvimos aquí, solo que no lo sabíamos, sus palabras me desarmaron. Cerré los ojos, dejé que el sol de la tarde calentara mi cara y por primera vez en años sentí que podía dejar de luchar, aunque fuera solo por unos minutos. La tarde avanzó entre gestos cautelosos y miradas cómplices. Cada movimiento dentro de la casa era un nuevo equilibrio entre la cordura y el abismo. Cuando llegó el momento de irme, lo supe antes de mirarle, nada sería igual. Recogí mi bolso, apagué las luces y en la penumbra de la entrada, sentí sus dedos buscar los míos. No hubo besos ni caricias abiertas, pero el temblor de ese roce bastó para convencerme de que la línea había sido cruzada definitivamente. Salí a la calle sintiendo el cuerpo extraño, como si la piel me quedara grande y a la vez demasiado ajustada. Caminé despacio, arrastrando el atardecer conmigo, deseando que la ciudad entera no pudiera notar la revolución que se libraba bajo mi apariencia tranquila. El aire olía a promesa y a derrota. Esa noche, al volver a mi casa, recorrí las habitaciones. En silencio. Todo seguía igual, pero yo no era la misma. Preparé la cena para mi esposo sin escuchar realmente sus palabras. Cada vez que me tocaba el brazo, cada vez que buscaba mi mirada, sentía una distancia creciente, una brecha que se ensanchaba, hecha de secretos y de silencios. Antes de dormir, salí al balcón y cerré los ojos. Escuché el murmullo lejano del tráfico, el ladrido de un perro, el rumor de una ciudad que seguía su curso ajena a mi pequeña tragedia privada. Pensé en lo que había ocurrido y en lo que aún podía ocurrir. Me pregunté cuántas mujeres habrían sentido lo mismo, cuántas habrían cruzado esa frontera invisible y cuántas habrían tenido el valor de mirar atrás. No supe responderme. Solo supe que ya no podía volver a ser la de antes, y que el miedo se parecía demasiado al deseo. La noche cayó sobre la ciudad y sobre mí, envolviéndome en una sombra dulce y amarga, llena de preguntas sin respuesta y de caminos que solo se descubren al caminar. La vida familiar tiene sus propios ritmos, y a veces uno se deja arrastrar por esa corriente, fingiendo que todo sigue igual mientras por dentro se abre una grieta que cada día se ensancha más. El domingo comenzó con la rutina de siempre: desayuno, llamadas de los nietos, mi esposo revisando las noticias en la tablet y haciendo planes para la próxima semana. Pero yo sentía el cuerpo distinto, como si dentro de mí hubiera un eco sordo, una vibración que no podía compartir con nadie. Ese mediodía mi hija y los niños no estaban. La casa estaba tranquila, demasiado silenciosa. Mi esposo, cansado después de una larga semana, se quedó dormido en el sillón tras el almuerzo, el periódico abierto sobre el pecho y el televisor murmurando deportes en voz baja. El sol de la tarde caía en oblicuo a través de las cortinas, pintando rayas de luz y polvo sobre el parquet. Yo recogía los platos y ordenaba la cocina, cada movimiento metódico, casi ritual. Afuera, el mundo parecía detenido, expectante. Él llegó justo cuando yo estaba en la cocina, doblando servilletas. Dijo que venía a devolver una herramienta, pero ambos sabíamos que no era la verdadera razón. Entró con la seguridad de quien ha cruzado una puerta sin retorno, y por un momento, el aire entre nosotros pareció inflamarse. No era necesario hablar. Bastaba con las miradas, con la manera en que nuestros cuerpos sabían encontrar el ritmo exacto entre la prudencia y el deseo. ¿Te ayudo con algo?, preguntó, pero sus manos ya estaban junto a las mías, recogiendo los cubiertos, alcanzando platos, rozando mi cintura con una naturalidad que me hizo estremecer. «Puedes secar los vasos», dije, aunque ambos sabíamos que ese simple gesto era una excusa para permanecer juntos un instante más. Sentí el calor de su cuerpo a mi lado. Su perfume, mezclado con el aroma del detergente y el limón, me envolvía. Me movía a su alrededor con la misma atención que se pone al bailar en un espacio pequeño, cuidando cada paso para no romper la burbuja de intimidad que habíamos construido, aunque la casa estuviera llena de recuerdos ajenos. En un momento, mientras lavaba una fuente de cristal, él se acercó detrás de mí y rozó mi espalda con la palma abierta, despacio, con un cuidado casi reverencial. El agua corrió entre mis dedos y sentí que el corazón se me subía a la garganta. No me giré de inmediato. Cerrar los ojos, respirar hondo.
Las paredes de la cocina parecían haberse encogido, como si todo el universo se redujera a ese metro cuadrado entre el fregadero y sus manos. Me di la vuelta muy despacio, sosteniéndole la mirada. Vi en sus ojos una mezcla de miedo y resolución, de deseo y de ternura que me desarmó. No dijo nada. Yo tampoco. Bastó un leve movimiento, una inclinación de la cabeza, para que sus labios encontraran los míos. El beso fue largo, profundo, casi urgente. No era un juego ni un experimento, era una necesidad largamente pospuesta, la materialización de todo lo que habíamos callado. Sentí como me rodeaba la cintura, como mis manos buscaban sus hombros. Como todo mi cuerpo respondía a ese contacto con una sinceridad que me sorprendió. Por un instante no existió nada más que ese calor compartido, ese temblor eléctrico que me hacía olvidar la edad, el tiempo, los límites. Nos separamos. De golpe al escuchar un ruido en la entrada. Mi hija había olvidado algo y regresó de improviso, llamando desde la puerta. Él se apartó, con la rapidez de un animal asustado, y yo solté un suspiro contenido, acomodando la blusa, alisando la falda, limpiando el rastro de deseo de mis mejillas. Mi hija entró en la cocina, hablando deprisa, buscando unas llaves que había dejado en la mesa. Me miró, luego miró a su marido. La tensión era casi tangible, pero ella no notó nada o fingió no notar. Se despidió a toda prisa y salió de nuevo. El silencio que quedó después era casi insoportable. Sentí una descarga de adrenalina mezclada con culpa, miedo y, sobre todo, una extraña felicidad. Sabía que habíamos ido demasiado lejos, que lo nuestro ya no era solo una fantasía, un juego de miradas. Habíamos traspasado la frontera de lo reversible. Él volvió a mirarme antes de irse, con una sonrisa tímida, rota por el sobresalto, pero llena de una promesa nueva. Esto apenas empezaba. Nos veremos esta semana, si tú quieres, respondí. Casi sin voz, me quedé sola, recogiendo los restos de la comida, la piel aún sensible al roce de sus dedos, los labios aún vibrando con el eco de su boca. Me senté en la silla de la cocina, y por un momento, dejé que la emoción me desbordara. No lloré, no reí, simplemente respiré. Sabía que había una alegría oscura latiendo en mi pecho, pero también un miedo tan hondo que no podía mirarlo de frente. El deseo tenía ahora el sabor de lo irremediable. Esa noche, cuando mi esposo me abrazó antes de dormir, sentí el peso de mi traición, pero también una lejanía insalvable. Su cuerpo, tibio y familiar, era un refugio antiguo, seguro y predecible. Yo lo besé en la frente y le deseé buenas noches, pero mi mente seguía perdida en la cocina, en ese instante robado que había cambiado para siempre el mapa secreto de mi deseo. Durante días, la casa estuvo impregnada de un silencio diferente. Noté que mi esposo me observaba más, que intentaba conversaciones tímidas, que buscaba mi mano en el sofá con una torpeza entrañable. Yo le respondía, pero dentro de mí habitaba otra música. Las mañanas eran distintas, me levantaba antes que todos, me detenía más tiempo frente al espejo, buscando en mis propios ojos señales de la mujer que estaba renaciendo, y también de la que se desmoronaba. No había marcha atrás. Me lo repetía mientras regaba las plantas, mientras cocinaba, mientras escuchaba los mensajes de voz que él me mandaba con cualquier excusa, preguntas sobre recetas, bromas sobre los niños, algún comentario absurdo sobre el clima, pero siempre con un trasfondo que ambos entendíamos. Ahora la distancia entre nosotros era solo aparente. Cualquier pretexto servía para pensar en el próximo encuentro, para calcular cuándo volveríamos a quedarnos a solas, para alimentar esa llama nueva que nos estaba quemando por dentro y, sin embargo, nos hacía sentir más vivos que nunca. Hay días en que la vida parece arrastrarse, como si el tiempo se volviera viscoso, imposible de atravesar sin esfuerzo. Después de aquel beso en la cocina y el peligro inminente de ser descubiertos, mi percepción de la rutina se alteró. Los gestos cotidianos, poner la mesa, tender la ropa, hacer la compra, se volvieron excusas para perderme en mis pensamientos, para buscar mensajes, para sentir el vértigo secreto de una adolescencia recuperada a destiempo. La normalidad era ahora la máscara más difícil de sostener. La comunicación entre él y yo se transformó. No podíamos vernos tan seguido como antes, el peligro era mayor, las sospechas, aunque aún sin forma, comenzaban a flotar en el aire como una nubdanza. Sin embargo, nuestra complicidad crecía a través de los pequeños signos, mensajes de texto crípticos, emojis, notas sobre cosas insignificantes, miradas furtivas en reuniones familiares o en el supermercado. Cada palabra era un código, cada
Imagen, una promesa o una invitación, a veces, a última hora del día, mientras mi esposo veía la televisión en el salón, yo subía a mi habitación con la excusa de leer o preparar la ropa del día siguiente. En realidad, escuchaba los audios que él me enviaba, fragmentos de canciones, recuerdos compartidos, frases breves que ardían más que cualquier contacto físico. Su voz, a veces cansada, a veces juguetona, era una línea directa a la parte más viva y vulnerable de mí. Había noches en que la escuchaba una y otra vez, memorizando la inflexión de cada palabra, imaginando su boca pronunciando mi nombre en la oscuridad. La tensión en casa empezó a hacerse palpable. Mi esposo notó que algo cambiaba, aunque no supo nombrarlo. Me preguntó si me sentía bien, si estaba cansada, si había discutido con nuestra hija. Empezó a proponer salidas, cenas, incluso una noche de baile en el club social donde íbamos. Hace años. Me sentí culpable ante sus esfuerzos y a la vez ajena, como si los gestos que antes me conmovían ahora no lograran atravesar la coraza de distancia que se había instalado entre nosotros. Lo miraba buscar mi mano en la mesa, lo escuchaba hablarme del futuro, de la jubilación, de los nietos, y me preguntaba en qué momento la ternura se había vuelto solo costumbre. A veces aceptaba sus invitaciones por inercia. Nos sentábamos juntos en la terraza de algún café, observando la calle, fingiendo que aún compartíamos la intimidad de antes. Pero yo estaba lejos. En esos momentos pensaba en mi yerno, en la forma en que me miraba, en el fuego que encendía en mí con solo una palabra o un silencio. La comparación era inevitable y dolorosa. El cuerpo de mi esposo, familiar, seguro, estable, el cuerpo de mi yerno, un territorio nuevo y peligroso, lleno de sobresaltos y vértigos. Mi hija, por su parte, comenzó a llamar más seguido. Decía que era por los niños, pero yo percibía un fondo de inquietud en su voz. A veces preguntaba por su marido. Con frases casuales, como si quisiera pescar una pista en mi respuesta. ¿Le viste contento últimamente?, me preguntó una tarde. Lo noto raro, no sé si es el trabajo o si está cansado de mí. Intenté sonar tranquila, madre protectora y suegra imparcial, pero por dentro sentí un golpe de pánico. Contest. Con evasivas, pero cada llamada suya me dejaba un regusto amargo, como si la traición se hiciera más real, más pesada. Con el paso de los días, la pasión no se extinguió, solo cambió de forma. Una tarde quedamos en vernos en el parque, fingiendo ambos que era por casualidad. Caminamos separados, pero acabamos encontrándonos en la esquina más apartada, al abrigo de unos árboles viejos que casi nunca visitaba nadie. Él llegó primero y me esperó sentado en un banco, mirando el móvil. Cuando me senté a su lado, nuestras manos se tocaron apenas, y sentí la electricidad de siempre, ese pulso compartido que no se había debilitado. No hablamos del pasado ni del futuro. ¿Has pensado en dejarlo todo?, me preguntó, la voz baja, grave, llena de una tristeza inesperada. A veces, pero no sé si tendría el valor, contesté, sintiéndome vieja y joven al mismo tiempo. El silencio fue largo, denso, cargado de arrepentimiento y deseo. Le miré de reojo, intentando adivinar en su perfil alguna señal de decisión. No la encontré. Tampoco la busqué en mí. Sabía que no podía ni quería romper lo que habíamos construido, aunque estuviera sostenido sobre la arena de la mentira. Después de aquel encuentro, pasé la noche despierta, dando vueltas en la cama, evitando rozar el cuerpo dormido de mi esposo. Me sentía culpable y a la vez, irremediablemente viva. Recordé la primera vez que me enamoré, la inocencia de aquellos años, la diferencia radical entre ese amor limpio y la marea oscura que ahora me arrastraba. No sabía si quería salvarme o hundirme por completo. La mañana siguiente, mientras preparaba café, sonó mi móvil con un mensaje suyo: no puedo dejar de pensar en ti. Cerré los ojos, apreté el teléfono contra el pecho, sentí una mezcla de miedo y euforia. La pasión era ahora más peligrosa, sí, pero también más real. Me descubrí sonriendo sola frente a la ventana, mirando el jardín donde todo había empezado. El deseo seguía vivo, y aunque me asustaba, era el único motor que me impulsaba a seguir adelante. Comprendí que la espera, la clandestinidad, el temblor de los encuentros furtivos, formaban parte de una nueva vida, una vida que no podía nombrar en voz alta, pero que me pertenecía tanto como mis propios recuerdos. No sabía cuánto tiempo podría sostener esta doble existencia. No sabía si el amor era capaz de sobrevivir al remordimiento. Pero mientras él siguiera enviando mensajes, mientras sus palabras siguieran encendiendo mi piel, yo seguiría el juego, incapaz de resistirme, incapaz de renunciar a la única locura
que me hacía sentir realmente viva. A veces, el deseo es un incendio que consume en silencio, otras veces es una fuerza que impulsa a cometer locuras con una calma peligrosa. Había aprendido a leer los días por la intensidad de mi ansiedad, por la manera en que mi corazón se aceleraba ante cualquier señal de él. Así fue como, en una mañana especialmente clara de sábado, recibí su mensaje, una invitación. Tan inesperada como imposible de rechazar. Decía simplemente: ¿te atreves a desaparecer conmigo por un día? No lo dudé. Respondí sí, y la decisión me hizo temblar, como si mi juventud perdida regresara de golpe con el riesgo y la promesa de lo prohibido. Inventé una excusa simple para mi esposo. Le dije que iba a visitar a una antigua amiga al pueblo vecino. Noté en sus ojos una chispa de sospecha, pero me limité a sonreír, preparé una bolsa pequeña y me puse un vestido azul sencillo, aquel que solía guardar para ocasiones especiales. Por primera vez en mucho tiempo, me arreglé para sentirme hermosa, consciente de cada detalle, el perfume, el color de los labios, el encaje sutil debajo de la tela. Nos encontramos lejos del barrio, en una estación de servicio casi desierta. A la salida de la ciudad. Cuando subí a su coche, sentí la familiaridad y la tensión al mismo tiempo, un nudo en el estómago, un vértigo que hacía tiempo no conocía. No dijimos mucho al principio. El paisaje desfilaba junto a la ventanilla. Campos de trigo, árboles bajos, el cielo abierto y quieto como una promesa. La primera parada fue en un pueblo costero, un sitio donde nadie nos conocía. Caminamos por las calles estrechas, entre casas encaladas, mercados improvisados y olor a mar. Era una libertad nueva, brutal y dulce, la sensación de ser invisible para el resto del mundo y, al mismo tiempo, intensamente visible para él. Comimos juntos en un restaurante junto a la playa. Hablamos de cosas triviales y esenciales, películas, infancia, miedos, anhelos, el tiempo y su manera implacable de borrar y a la vez marcar todo. Había algo nuevo en su manera de mirarme, una ternura mezclada con deseo y vulnerabilidad. Después del almuerzo paseamos por la orilla. El agua estaba fría y nos mojamos los pies, reímos como adolescentes. A cada paso, la distancia entre nuestros cuerpos se acortaba. Había algo de juego en el aire, pero también una urgencia de decirse la verdad sin palabras. Sentí su mano rozar la mía, primero tímida, luego segura. No nos importó que pudieran vernos. Éramos dos adultos escapando de una vida que nos quedaba demasiado ajustada, buscando aire en otra parte. En un momento, se detuvo y me miró largo. Supe lo que iba a decir antes de escucharlo. ¿Sabes lo que arriesgamos? Sí, te arrepientes. No todavía. Ambos sonreímos, y hubo un largo silencio. Una tregua en la que cabía todo lo que no podíamos nombrar. El resto del día fue una sucesión de escenas robadas al tiempo, un helado bajo la sombra de una palmera, una foto juntos que no podía guardarse en ningún álbum familiar, una siesta improvisada en la arena con el rumor del mar de fondo. No hablamos de volver, solo nos dejamos llevar, como si el día pudiera durar para siempre. Cerca del atardecer, cuando el sol bajaba y la playa se iba quedando vacía, sentí su brazo rodear mis hombros. Apoyé la cabeza en su pecho y me permití respirar hondo, grabando ese instante en mi memoria. Era la calma antes del caos, la certeza de que lo clandestino no era solo peligro, sino también una forma de pertenencia. Había encontrado un lugar, aunque fuera prestado y fugaz, donde no era solo madre, ni esposa, ni abuela, sino una mujer viva y deseante. El viaje de regreso fue silencioso y lleno de miradas. Antes de separarnos, en la oscuridad del coche, él me besó la frente y susurró mi nombre. Me bajé con el corazón acelerado, la piel marcada por la sal y el sol, los labios aún frescos del último beso. Caminé despacio hacia casa, ensayando respuestas, repasando coartadas, pensando en cómo volvería a encajar en la rutina después de haber sentido la vida con tanta intensidad, pero nada es perfecto, ni siquiera los días robados. Un vecino me vio bajar del coche, saludó con su mano, me preguntó por mi esposo, sonriendo con una amabilidad inocente que me hizo temblar de culpa. Supe en ese momento que la barrera entre mi doble vida y la realidad cotidiana era cada vez más frágil. Al llegar, encontré a mi esposo inquieto, con la mirada fija en el televisor pero la mente en otra parte. Respondí a sus preguntas con la serenidad ensayada, preparé la cena y me acosté a su lado, escuchando el murmullo de su respiración, preguntándome hasta cuándo podría sostener este equilibrio imposible. Esa noche dormí poco. Mi cabeza giraba en espiral, imágenes del mar, de su risa, de mis propias manos acariciando su brazo bajo el sol. Comprendí que ya no había vuelta atrás.
Había cruzado demasiadas fronteras interiores para fingir que nada ocurría, el peligro. Era ahora real, pero también lo era la alegría, ese sentimiento de estar al fin despierta, aun a costa de todo lo demás. Hay silencios que pesan más que las palabras y días en que el aire de la casa parece más espeso, como si las paredes supieran y callaran por compasión. Tras aquella escapada, la vida doméstica se volvió aún más difícil de habitar. El contraste entre la libertad y el vértigo de lo prohibido y la monotonía segura del hogar era casi insoportable. Los gestos de mi esposo, sus preguntas bien intencionadas, el sonido rutinario del televisor, todo me resultaba distante, como si se tratara de la vida de otra persona. Me movía en mi propia casa como una actriz en una obra cuyo argumento ya no comprendía. Comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la fachada de la normalidad. Mi hija llegó un día sin avisar. Decía que quería que la ayudara con una receta para el cumpleaños del pequeño, pero sentí, en la manera en que miraba la casa y a su padre, que buscaba otra cosa, como si presintiera un desorden invisible. Durante la tarde, la conversación se deslizó hacia lo personal, hacia esas zonas de la vida que solemos esquivar por miedo a lo que podríamos encontrar. ¿Estás bien, mamá? Te veo distraída, dijo de repente. Mentí, como tantas otras veces, con una sonrisa suave y un encogimiento de hombros. Hablé del cansancio, del calor, de los nietos, del jardín. No mencioné la razón verdadera, esa energía nerviosa que me recorría, el temblor en las manos cuando escuchaba el sonido de un mensaje en el móvil. Cuando ella se fue, recorrí la casa y noté lo sola que estaba realmente. Faltaba algo, o quizás sobraba demasiado pasado, demasiados recuerdos que ahora pesaban como losas. Busqué refugio en la rutina, pero ya nada lograba protegerme del tumulto interior. Por las noches, escuchaba la respiración regular de mi esposo. Y pensaba en el abismo que había crecido entre nosotros, no solo por mi traición, sino también por los años, por todo lo que no nos habíamos dicho a tiempo. Él intentó acercarse, preparó una cena especial, compró mi postre favorito. Encendió velas en el comedor como cuando éramos jóvenes. Yo respondí con ternura, con gratitud, pero mi corazón estaba en otro sitio, a la deriva entre el remordimiento y el deseo. Él, mi yerno, seguía presente en mi vida con la misma intensidad clandestina. Nuestras conversaciones se volvieron más escasas y a la vez más hondas. Hablábamos menos de lo cotidiano y más de lo esencial, del miedo a perderlo todo, de la culpa, de la imposibilidad de volver atrás. Acordamos vernos una tarde, sin un motivo concreto, solo para conversar en algún banco de la ciudad, lejos de la mirada de todos. El encuentro fue tenso, marcado por el cansancio y por la urgencia de decidir si seguir o abandonar esa locura que nos había arrastrado tan lejos. Nos sentamos juntos, apenas rozando los brazos. Había una tristeza densa en el aire. ¿Crees que podremos soportar esto mucho más?, preguntó él, sin mirarme. No lo sé, respondí, la voz apenas un susurro. A veces pienso que debería alejarme, pero no sé cómo. Nos quedamos en silencio. No hacía falta decir nada más. Cada uno contemplaba la posibilidad de dejarlo todo, pero ninguno encontraba el valor suficiente para dar el primer paso. Miré sus manos, las mismas que habían sido refugio y peligro, y sentí una punzada de nostalgia por todo lo que no podíamos ser. Al despedirnos, me pidió que lo llamara si alguna vez necesitaba hablar, si el peso se volvía insoportable. Dije que sí, aunque no estaba segura de poder hacerlo. Esa noche, mientras ordenaba una caja antigua de fotos, encontré una imagen de mi esposo y yo en la playa, jóvenes y sonrientes, ajenos a todo lo que vendría después. Me senté en el suelo, la foto en las manos, y lloré en silencio, por lo perdido y lo irrecuperable, por la parte de mí que ya no existía y por la que había renacido en el error. Los días siguientes fueron un vaivén entre el deseo de confesarlo todo y el miedo paralizante a destruir mi familia. Notaba la tensión en el ambiente, mi esposo más callado, mi hija cada vez más alerta, los niños inquietos sin saber por qué. Yo habitaba la casa como un fantasma, cumpliendo con las obligaciones, cuidando los detalles, intentando borrar mi rastro. Pero el remordimiento era más fuerte que cualquier esfuerzo. Cada vez que pasaba por el espejo del vestíbulo, buscaba en mis ojos una respuesta, un atisbo de redención, una señal de que aún podía volver a ser la mujer honesta que había sido. No la encontraba. Llegó una mañana en que sentí que no podía más. Salí a caminar por la ciudad, sin rumbo, buscando en los rostros anónimos un poco de consuelo, de olvido. Terminé en el parque donde nos habíamos visto por última vez.
Me senté en un banco, cerré los ojos y dejé que el viento me despeinara, que el sol me acariciara la piel ya madura y marcada por tantas historias. Pensé en el amor, en la culpa, en el precio de los deseos tardíos. Pensé en la mujer que había sido y en la que era ahora, y por primera vez no supe cuál de las dos merecía perdón. Volví a casa al anochecer, exhausta. Mi esposo estaba en la cocina, preparando café. Me miró con una mezcla de cansancio y ternura, y sentí una punzada de gratitud por su paciencia, por su ceguera o su generosidad. No lo supe distinguir. Esa noche, antes de dormir, me preguntó si quería hablar, si había algo que me preocupara. No, estoy cansada, solo eso, contesté, pero el silencio, esa vez, fue tan pesado que supe que el final se acercaba, inevitable y necesario, como la marea que regresa una y otra vez, borrando huellas y trayendo consigo todo lo que una ha querido esconder. El final llegó como suelen llegar los cambios irreversibles, sin aviso, sin que nadie lo pueda detener, como una tormenta que se cuela por una grieta y en cuestión de minutos lo transforma todo. No fue una escena dramática, sino la suma de pequeños descuidos, silencios mal llevados y palabras que, al fin, ya no pudieron ser ocultadas. Empezó una tarde cualquiera, mientras preparaba la merienda para los nietos. El teléfono vibró. Sobre la mesa, un mensaje corto, uno más de tantos: pienso en ti. Pero esa vez, por un descuido, el móvil quedó desbloqueado y mi esposo, de paso por la cocina, lo tomó para mirar la hora. No hubo gritos ni reproches inmediatos. Noté el cambio en su rostro, primero la sorpresa, luego una tristeza espesa, un desencanto que no supe cómo mitigar. Dejó el teléfono sobre la mesa y se fue al despacho sin decir palabra. Yo sentí una ola de frío en el pecho, una urgencia de salir corriendo y al mismo tiempo de quedarme, de enfrentarlo todo de una vez. No tardó en volver. Su rostro estaba serio, el cuerpo tenso, la voz baja. ¿Desde cuándo?, preguntó, y supe que no se refería solo al mensaje. Me senté frente a él y, por primera vez en mi vida adulta, no me defendí. Le conté la verdad, el vacío, la rutina, el miedo a la vejez, el descubrimiento tardío de un deseo que no había muerto, la necesidad desesperada de sentirme viva. No hubo excusas, ni culpas lanzadas al azar. Él escuchó en silencio, con los ojos rojos de rabia y dolor, y, al final, solo asintió. El silencio se alargó como una cuerda tensa entre nosotros. Esa misma noche, la casa fue escenario de un enfrentamiento más difícil. Mi hija, advertida por su padre, llegó casi de inmediato. Nos sentamos los tres en la sala, el reloj del recibidor marcando con cada campanada la gravedad del momento. Mi hija estaba pálida, los ojos brillantes de incredulidad y enojo. No gritó. Habló poco, pero cada palabra fue un golpe sordo. ¿Cómo pudiste?, susurró, y no supe qué contestar, porque ninguna respuesta podía reparar el daño. El dolor en su rostro fue un espejo de todo lo que yo misma sentía: vergüenza, culpa, y una tristeza enorme, una orfandad en la que de pronto me vi reflejada. Traté de explicarle que no era una cuestión de amor, ni de preferir a uno sobre otro, que todo había surgido de un vacío que ni yo comprendía del todo. Hablé de los años, de los silencios, de las cosas que no se dicen por miedo a perderlo. Todo y que, finalmente, terminan por perderse igual. Las horas que siguieron fueron pesadas, densas. Nadie dormía. Los nietos, ajenos aún a la tormenta, dormían en la habitación de arriba. Yo pasé la noche en vela, sentada en la cocina, escuchando los ruidos de la casa, el rumor de la lluvia contra las ventanas, las voces amortiguadas de mi esposo y mi hija discutiendo a puerta cerrada. Por la mañana, el mundo seguía su curso, pero todo había cambiado. Me levanté temprano, preparé café para todos, pero nadie se sentó a la mesa. Caminé por la casa como una extraña, tocando los muebles, las fotos, los recuerdos, sabiendo que algo fundamental se había roto para siempre. No hubo reproches abiertos, pero sí una distancia nueva, insalvable, un dolor callado que se instaló entre nosotros y lo llenó todo de un silencio implacable. A media mañana, mi esposo se acercó y me miró largo. Su voz era tranquila, resignada, pero firme. No sé si podremos superarlo, no respondí. Sabía que no había consuelo posible, que el perdón, si alguna vez llegaba, sería lento. Difícil, incierto. Mi hija se marchó con los niños al mediodía, sin mirar atrás. Él se quedó en la casa, pero la distancia era tan grande que ni la costumbre ni la historia en común pudieron acortarla. No hubo explicaciones ni promesas de reconstrucción. Solo el vacío, la certeza de que algunas cosas, cuando se rompen,
No pueden volver a ser las mismas. Pasaron días, semanas. Aprendí a vivir con la soledad, a reconstruir rutinas con una dignidad callada. Descubrí que la culpa puede volverse compañera, pero también maestra. Enseña a valorar lo que se tuvo, a reconocer los errores, a pedir perdón sin esperar respuestas. Por las noches, me sentaba en el balcón con una manta sobre las piernas, viendo las luces de la ciudad, preguntándome si había valido la pena todo lo que se perdió por aquello que se ganó, un atisbo de vida, de pasión tardía, de libertad conquistada a un precio altísimo. A veces recibía un mensaje de él, mi yerno, breve, cortés, sin rastro del fuego de antes. No volví a responderle. Comprendí que lo nuestro no podía tener futuro, que el deseo, aunque legítimo, no siempre puede sostener una vida. Hoy miro el pasado sin odio ni nostalgia, aceptando que la vida no se construye solo con certezas. Acepto mis sombras, mis contradicciones, mi fragilidad. Y, aunque a veces la soledad pese, camino con la cabeza alta, sabiendo que, al menos, fui honesta, aunque sea tarde, aunque el precio haya sido tan alto. Ahora me toca a mí perdonarme y aprender, por fin, a vivir de nuevo.